there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, David Borg, Lauren Larson, David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros en esta mañana. Dave, ¿alguna salida próximamente? Sí, señor, de hecho. Iba a decir cuál, David. Ya que tenemos dos en el panel. Mi esposa y yo vamos a Hayden, Alabama, empezando este viernes. Y eso será Message of the Cross Family Worship Center con Dallas y Kim Smith. Viernes en la noche a las 7, sábado 6 p.m., domingo en la mañana. Y eso será este fin de semana. Estaremos allí. Este fin de semana está en Alabama. Bien, John. Sí, del 5 al 7 de abril estaré en el área de Buffalo, Nueva York. Estaremos allí a Cross River Tabernacle en una conferencia bíblica sobre profecía bíblica. Así que acompáñanos el viernes en la noche y el sábado en la mañana para la enseñanza, sábado en la noche y domingo en la mañana. Para más información, llamen al número en pantalla y acompáñenos, por favor. David Borg, este fin de semana, Martha y yo estaremos en Lakeside Church en Yadkinville, North Carolina, marzo del 22 al 24, viernes a las 7 p.m., sábado a las 6 p.m., domingo en la mañana a las 10:30 de la mañana en el área de Winston-Salem, Greensboro. Así que mantengan eso en mente. Si alguien nos puede acompañar, queremos que estén allí. Bien, Lauren, este fin de semana estaremos cruzando al área de Port Allen, Luisiana. Estaré con el pastor Shedrick Winsell. No tengo una gráfica, pero estaré allí en 2 servicios. Sábado en la mañana, enseñanza de 10 a 12 del mediodía. Y esto será en Fishers of Men Tabernacle, 3031, autopista 190. Y el domingo en la mañana a las 9:30 de la mañana estaré de vuelta. Así que sábado enseñanza y el domingo en la mañana estaremos llevando la palabra, ¿no? De allí en Port Allen. Dr. Watts dice, este fin de semana estaré en Living Waters Church, Magnolia, Texas, con el pastor Michael Colston, domingo a las 10 de la mañana. Y anticipamos, pues, estar de vuelta con el pastor Michael. Así que si está en el área de Houston, queremos verle en el mes de abril. Rápidamente queremos hacer estos anuncios. Tenemos 3 lugares donde estaremos 7 de abril, primera Asamblea de Dios en Quinlan, Texas, con el pastor Ben Terry, allí en mi ciudad de Quinlan. Abril 12 al 14 estaremos at the Cross Family Worship Center, Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts, quien es un gran amigo del ministerio. Abril 20 al 21, Lake Charles Full Gospel Temple en Broad Rock, Arkansas, con el pastor Gary Doucette. Así que tenemos un gran mes muy difícil de abril, no difícil, pero ocupado. Estaremos reclutando para el seminario y vamos a tener más información sobre esos servicios, pero queremos pues informarles a ustedes, ¿no? Joseph. Sí, estamos a unas cuantas semanas a distancia, pero estaré del 20 al 21, Independence, Kentucky, Community Family Church. Abril 20 será un sábado en la mañana a las 10 de la mañana y el domingo 4 servicios, Community Again Family Church. El hermano Tommy Bates, estaremos allí en the Hills of Kentucky y anticipamos pues estar allí. Bien, John. Hermano Swaggart, brevemente quiero decir que la próxima semana será la campaña. Queremos que nos acompañen. Tenemos enseñanzas de pre-campaña empezando el lunes y también del miércoles al domingo. Queremos que nos acompañen aquí en Baton Rouge, Luisiana. En esencia, la campaña empieza el lunes. Las enseñanzas de pre-campaña empiezan el lunes, así que nos van a ayudar y el miércoles en la noche empieza. Empezamos este próximo miércoles. Grace predica el domingo en la noche, así que empieza el domingo en la noche. No se pierda el domingo en la noche que Grace predica, ¿no? Bueno, alguien tomó tu lugar. Lo sé, ella lo está haciendo muy bien. No que tenga una parcialidad, obviamente. No. Nosotros no vamos a considerar algo así. Ella venga el domingo en la noche y será bendecido.
Bueno, te dije ayer, ¿cómo es que tu hijo te sobrepredicó? Bueno, él es más alto que yo, así que eso es así como es. Pero me gusta que predique más, me gusta que se diga eso. Bueno, están diciendo que tú eres lo verdadero y yo la copia. No me están ayudando aquí, así que usted siga, hermano Swagger. Es que tú eres el que sigues hablando, haciendo ese hoyo todavía más profundo. Bueno, de todas maneras, vamos a tener que dejar eso con el Señor. John, vamos a leer otra vez. O bueno, de hecho, escuché tal vez hace un mes atrás al líder de, ¿cómo se llama? Hamas. Dijo que ellos van a hacer lo mismo otra vez cuando puedan fortalecerse otra vez en contra de Israel. No sé si tienen que tener a Gaza para hacer eso, pero realmente pone eso a unas cuantas yardas de Israel. Y eso pues, ¿consideras tú que Israel va a tomar control del área de Gaza? Yo creo que es necesario que Israel se encargue de la Franja de Gaza y que desmilitarice cualquier gobierno que se encargue de Gaza en cuanto a los palestinos. De otra forma, van a continuar haciendo lo que están haciendo. ¿Y cómo lo sé? Porque su Carta Magna, que es lo que ellos ven fuertemente, voy a leer unas cuantas frases de ahí que pondrá las cosas en perspectiva. Y eso está en su Carta Magna, en su preámbulo. En el preámbulo de la Carta de Hamas, Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya como destruyó a otros antes de él. Luego dice esto, un artículo, el artículo 11, la tierra de Palestina es una Waqf palestina, una posesión santa consagrada para generaciones futuras de musulmanes hasta el día del juicio. Nadie puede renunciar ninguna parte de ella, ni abandonarla, ni alguna parte más. Artículo 13 dice que Palestina es una tierra islámica. Como ese es el caso, la liberación de Palestina es una responsabilidad musulmana para todo islámico donde quiera que esté. Lo pusieron en sus escrituras. Cualquier persona lo puede ver en línea buscando la Carta Magna del Islam o de Gaza y vendrán, ahí podrán ver su origen, el origen de la resistencia de Hamas para poder encargarse de lo que la autoridad palestina falló en hacer y cumplir. Están Lo hablando dicen en serio. Su meta es eliminar a Israel y su meta es una solución de un Estado, el Estado palestino sin Israel ni judíos en la tierra. Bueno, los líderes aquí en nuestra nación no saben eso. Lo ignoran o simplemente no conocen la idea de que este es un fervor y una guerra religiosa y se manifiesta en el campo político. La meta del Hamas es aparecer como víctimas de ocupación ilegales de los israelitas y que los israelitas son los que matan a civiles. Sin embargo, es lo contrario porque el Hamas utiliza a los ciudadanos como un escudo y ellos lo hacen para poder hacerlo y así mueran como mártires y ellos pueden entrar al cielo y al paraíso en su escatología islámica y al mismo tiempo presentan un buen frente político en cuanto a lo que el mundo le hace o lo que Israel le hace a esta gente. Entonces es la razón por la cual ponen su sede en sus Bajo hospitales. hospitales, escuelas, dentro de escuelas. De hecho, la Agencia de Alivio de las Naciones Unidas, creado por las Naciones Unidas especialmente para los refugiados de los palestinos después de la guerra de 1948, están trabajando con el Hamas. Muchos miembros de ellos y sus instalaciones también están localizadas en los cuarteles del Hamas. Pero ¿qué va a hacer América hoy cuando Israel dice no puedo permitir que hagan lo que han hecho? No podemos permitir algo así. Y vamos a tomar control de Gaza. ¿Qué quieren decir ellos con eso? ¿Qué piensas que América va a hacer? Ahora mismo se están comportando más como un esfuerzo humanitario. El presidente Biden y sus secuaces están creando una tregua para que los rehenes sean liberados y queremos que los rehenes sean liberados, pero no si significa que Israel está sujeto a que el liderazgo de la Hamas obtenga poder y vuelva a rearmarse en esa área. Joe Biden quiere construir un muelle a la área de Franja de Gaza, hermano Swagger. Cada vez que Estados Unidos entra a ayuda humanitaria no es para la gente,
encontramos que eso es cierto en Haití en este momento. También en Somalia, en Mogadishu, pudimos ver lo que sucedió cuando Estados Unidos proveyó ayuda. Los ejércitos estaban tomando toda la ayuda humanitaria que estaba siendo dejada de parte de los estadounidenses y la gente no lo recibió. Lamentablemente tuvimos un evento catastrófico. Los Estados Unidos perdimos soldados ese día porque no se suponía que debíamos combatir, pero terminamos en una gran pelea. La ayuda humanitaria para esta gente no es la respuesta, por lo menos no a corto plazo. El liderazgo del Hamas es el que está previniendo todo esto y obliterarlos es la respuesta. Bueno, ellos toman esa ayuda que dijiste y compran Lo armamento, utilizan ¿no? para su bienestar. Los peleadores del Hamas están vestidos como doctores en los hospitales. Así que ellos están utilizando toda estrategia de propaganda y engaño contra Israel y Estados Unidos, y Joe Biden y sus secuaces están creyéndose todo. Pensamos en esto, el país de Qatar que acaba de anunciar el otro día que Israel tal vez envíe una contingencia de gente para discutir una tregua. Y están viendo ellos la posibilidad de una tregua de 6 días para que el Hamas suelte o libere a esos rehenes, por lo menos 40 mujeres. Pero la realidad es que quieren 1,000 criminales encarcelados por Israel y son parte del liderazgo y también soldados del Hamas. Es bastante. Es una locura lo que están pidiendo, así que eso no va a ir a ningún lugar, porque mucha de esta gente va a ser repatriada a la guerra, van a ser peleadores contra Israel, así que Israel no está en una posición en la que puedan dejar que esos individuos salgan. No puedes creer nada que dice, ¿no? No, altaquía es un término llamado, es una estrategia de mentir por sus razones, distorsionan la verdad, exageran la verdad y tristemente, hermanos, yo no sé por qué Joe Biden y su administración, Blinken y estos otros no lo ven, y en vez de decirle a Hamas que se rinda y después que comience la paz, le están diciendo a Israel que se rinda y así van a fortalecer a Hamas. Creo que ellos quieren mostrar al mundo o hemos podido de formular una gran paz y eso va a funcionar ahora. Ellos solamente les interesa lo que el mundo Así es. piensa en el momento, ¿no? Pero tristemente están del lado equivocado de la opinión del mundo, porque si hay algunos, como este ministerio y otros en este país, que sienten que Israel tiene la razón, el 82% de los ciudadanos israelíes apoyan a Benjamín Netanyahu. Repite eso otra El vez. 82% acaba de hacerse un estudio hace 2 días. El 82% de ciudadanos israelíes apoyan a Benjamín Netanyahu y entienden la necesidad de detener al Hamas y eliminarlos. Bueno, pero nuestros líderes saben y entienden esa pluralidad. Aparentemente no los persuade a ver el mejor interés de Israel. Aún el senador Schumer, que se jacta de ser judío, habló muy denigrantemente el otro día de Netanyahu, diciendo que después de esta situación de guerra deben encontrar otras elecciones para reemplazarlo. Básicamente, en otras palabras, yo le llamo a esta interferencia de elección, pero no hay problema de hacer eso con Israel, pero Dios no quiera que Israel lo haga con los Estados Unidos. Pero Schumer, como con muchos estadounidenses, tristemente no ven lo que está sucediendo en Israel de una manera propia y bíblica. Son muy seculares y esa actitud comenzó en los 1930 y continúa en la mayoría de la población judía en este país. Muy secular. Quieren separar iglesia y Estado significativamente y no mezclar cosas religiosas con el Estado porque sienten como que tienen libertades en los Estados Unidos que no tienen en ningún otro lugar del mundo. Pero son socialistas en su pensamiento y lo digo yo viniendo desde mi pasado judío. No los critico a todos, pero desafortunadamente los judíos ortodoxos sí apoyan los principios ortodoxos, pero los que no son muy liberales y vergüenza les debía dar. Sí. Bien, Dave, versículo 10. En el capítulo 5 de Efesios. Aprobando lo que es agradable al Señor. Puesto a prueba y la cruz solo resistirá la prueba, perdón. Y yo propongo, bueno, se me está aquí perdiendo la voz, pero yo propongo
que no podemos agradar a Dios si tratamos de hacer algo fuera de la cruz. ¿Estoy yo exagerando al decir eso, No, caballeros? señor. Esa es una oportunidad para que los creyentes entiendan que la cruz funciona, es lo único que funciona y eso va a probarse, va a soportar la prueba. Si ponemos nuestra fe en el Señor, en su obra consumada y entendemos que todos los beneficios de la cruz son nuestros, y si entendemos que nuestra fe es nuestra, Dios se va a probar. Hay veces, hay momentos en los que hay retrasos en que nosotros tengamos la respuesta a las cosas. Yo fumé varios años buscando la liberación. 20 años busqué a Dios para detenerme. ¿Por qué Él lo permitió? No lo sé. Pero durante ese tiempo, ambos tiempos debería decir, aprendí mucho acerca de mí mismo y aprendí mucho acerca del Señor y también aprendí que yo podía confiar en Él y Él será fiel a su palabra, si yo soy fiel en la fe. Yo veo y creo y enseño y continuaré hasta que el Señor me lleve por otra dirección, que la cruz de Cristo es la respuesta al dilema de los hombres, es la respuesta a la iglesia. La iglesia no puede ser lo que debe de ser remotamente, no puede pensar en ser lo que debe de ser fuera de la cruz. Así es, el pecado es el problema del hombre y lo único que va a tratar con el pecado es la cruz. La psicología no lo puede hacer, el sistema del mundo no lo puede hacer, buenas obras no lo pueden hacer. En toda esta mezcla, el pecado es Exacto. el problema. Y la única solución para el pecado es la cruz de Cristo. No hay otra. Ninguna otra solución. No me refiero a que los otros no son tan buenos. No tienen posición en lo absoluto. La psicología no tiene respuesta. La educación tampoco. Esas cosas, Satanás se burla de eso. Entonces lo que el mundo aprueba, lo que el mundo llama éxito, no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que es aceptable a Dios. Y solamente hay una cosa, Bien, ¿y qué es aceptable a fe Dios? en la cruz. Lo que Jesús hizo allí. Quien Cristo es y lo que Él hizo en la cruz provee la respuesta para la pena por el pecado y nos da el poder sobre el pecado. Pablo dijo, no os conforméis a este mundo, sino renovados por renovados el conocimiento por lo que es aprobado por Dios. Bueno, Pablo usó la palabra aceptable aquí, y como lo veo, si no es la cruz de Cristo, no es No, aceptable. es lo único que puede aceptar porque es lo único que Él nos dio como respuesta para el pecado. Por eso es que este mensaje exclusivo, y nosotros decimos que es exclusivo, es un mensaje, es exclusivo para todos nosotros. Si lo recibimos, no podemos usar o mezclarlo con ninguna otra cosa. Usted mezcla algo, cambia la dinámica. Creo que hace años usted utilizó el ejemplo de una señora horneando. Si usted toma la receta y pone más de algo ahí, es el mismo ingrediente, pero demasiado destruye o demasiado o muy poco lo destruye. La cruz es el único ingrediente en esta mezcla. No hay ninguna otra mezcla. No se puede mezclar y hacer verdad de la psicología. No se puede mezclar y hacer verdad de la Así filosofía. es. Y eso es lo que el mundo ha hecho durante siglos. Trata de filosofar el cristianismo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, saca la cruz. Entonces dice aquí, saca las enseñanzas de Jesús. Pongan esa pulserita que dice, ¿qué haría Jesús? Primeramente, no podemos hacer lo que Jesús hizo. Nosotros somos hijos suyos, o podemos obrar lo que Dios nos da, basándonos en nuestra fe en la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Pero si sacamos la cruz de la ecuación, usted queda con una filosofía nada más. Y el cristianismo no es una filosofía, es una relación. Estamos unidos con Cristo, hemos sido plantados juntamente con Él y en su muerte estamos sepultados con Él y dependemos de la fe en lo que Cristo hizo. Bueno, la filosofía es una búsqueda de la verdad, y no hay verdad fuera del Señor y su palabra. No hay verdad fuera de ello. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y mi palabra es verdad y el Espíritu Santo es verdad solamente. Y Así no hay es. más verdad fuera de ello. El hombre, el hombre cambió los ingredientes casi diariamente a lo que es la verdad. Y es subjetivo
a lo que alguien diga que Karl es. Barth hizo el comentario de que toda la verdad es verdad de Dios. Y él hizo esa Recuerdo declaración ridícula, básicamente dio realmente, libertad a cualquiera que básicamente diga que si algo es verdad, por lo tanto puede ser dado a Dios. Por eso, así es como la psicología entró al sistema. bueno, podemos ver lo que Sócrates enseñó. Él enseñó que si usted le hace suficientes preguntas a un hombre, que él tenía la verdad en lo profundo de él y que cada persona tenía verdad adentro. Así que ese método que él promueve es haga la pregunta y encontrará la verdad, pero el hombre en su condición caída no tiene verdad en sí, porque nacemos en pecado. Así que tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser redimidos y la única verdad es la palabra de Dios, es la única fuente. Jesús es la fuente de verdad. Entonces, cuando tratamos de encontrar verdad o buscar verdad fuera de Cristo, estamos perdidos, sin esperanza. Realmente somos extranjeros, nosotros no tenemos nada sin Cristo. Así que sea filosofía o psicología o cualquier tipo de sistema para tratar de encontrar verdad fuera de la palabra de Dios va a fallar, porque es la única fuente de verdad absoluta. Así es. Recuerdo que años atrás encendí la televisión y hubo una gran reunión, digamos una cumbre, y allí estaban los psicólogos o digamos las luces luminarias del mundo o de la nación en este congreso, en esta conferencia. Habían 15 o 20 exponentes, uno de los jueces de la Corte Suprema y personas muy inteligentes en América y hablaban de este propio tema, la verdad. Y el juez de la Corte Suprema, que no recuerdo ahora quién era, no diría su nombre de todas maneras, pero esto fue lo que presentó. Dijo, hay dos tipos de verdad. Y yo rápidamente puse atención. Está la verdad de la defensa y también de la parte Mm, acusante y otra verdad. Y pensé yo, Señor, pero eso es lo que pasa con nuestra sí, nación. así es. He escuchado expertos legales decir que la verdad es un concepto abstracto que no, que no puede pararse frente a nada aparte de la verdad. Entonces la verdad es subjetiva. Si yo tuviera mi opinión sobre algo, esa es mi percepción de algo basándome en mi percepción de los hechos, pero mi percepción puede estar tergiversada. Yo no conozco toda la historia, no veo todo, así que no tenemos ningún tipo de base o fuente de verdad y la verdad puede ser cualquier cosa. Cuando alguien anuncia en las redes sociales que han salido del closet y que viven su vida como homosexuales, muchos comentarios dicen, bueno, estoy muy feliz de que usted está viviendo su verdad ahora, que usted está viviendo su verdad. Eso es una frase común que la gente utiliza, pero yo no vivo mi verdad. Mi verdad no es la verdad. Lo que yo creo que quiero, lo que yo pienso que es verdad, no es verdad. Tiene que haber un absoluto, tiene que haber un lugar fijo en nuestra vida y ese único absoluto es Dios y su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces nosotros, cuando, cuando Pablo hablaba con la gente en sus cartas, no tenía que venir desde un punto de tratar de razonar con la gente sobre la verdad. Él conocía la verdad, él tenía lo absoluto. Bueno, él escribió lo que el Espíritu Sí, Santo le dio. cuando él fue a Corinto, él dijo, yo me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y él crucificado. Yo no vine para discutir filosofía, yo no vine para tratar de persuadir a la gente. Pablo fue muy inteligente, él conocía la filosofía. Pero fuera de la palabra de Dios no hay verdad. No hay verdad, no. No hay nada que usted pueda en lo que usted pueda, bueno, no hay ninguna fuente de verdad absoluta. Los filósofos pasaron todo su tiempo escribiendo, tratando de encontrar verdad y significado, tratando de encontrar por qué existía y por cuál era el propósito del hombre, y fuera de Cristo todo eso va a ser fútil. Y nuestra nación fue fundada en esos Así es. principios. Los principios de el hecho de que había un Dios
y de que Dios es soberano y de que fue fundado en los 10 mandamientos y fundado en esos principios. Hablando de un fundamento, y una vez más, en el versículo 10 está hablando de probar algo, eh, poniéndolo a prueba. ¿Qué es lo que funciona? El fundamento del cristianismo siempre, como usted dijo, rodea la cruz, porque número uno, no hay ningún otro medio de redención disponible a la humanidad fuera de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Repita eso otra vez. No hay ningún otro medio de redención para la humanidad fuera de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Punto. No hay nada más. Así que Dios demanda que nosotros pongamos nuestra fe en su Hijo y lo que Él hizo para que podamos ser salvos. Sí, sí. Es lo único aceptable y es lo único que se probará aceptable ante el Señor. Pero el mensaje de la cruz también entra al proceso de cómo vivimos para Dios. Entonces, el mismo fundamento que es exclusivo para la salvación, también es exclusivo para el crecimiento. En otras palabras, el creyente solo va a poder probar, poner a prueba lo aceptable al Señor cuando entiendan que el crecimiento, la vida, la victoria, todo se encuentra a través de la fe en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en el Calvario. Entonces, esos dos elementos fundamentales son la base de toda experiencia cristiana. Aceptar a Cristo como el Salvador y aceptar a Cristo y su obra en la cruz como el único medio u oportunidad para crecimiento espiritual. Eso tiene que ser el fundamento de todo cristiano. Bien. La iglesia moderna, y no digo esto en una manera negativa, entonces no entiende la parte que juega la cruz en su vida diaria, viviendo para Correcto, y Dios. por eso es que queremos seguir diciendo que es una cosa hacer exclusivo el medio de salvación, la experiencia inicial de salvación. Pero necesitamos llegar a entender que el fundamento enseñado por el apóstol Pablo también incluía que fe en Cristo y lo que Él ha hecho es el único medio, no uno de muchos, es el único medio de vida, vivir, victoria, crecimiento espiritual, todas esas cosas que Dios ha ofrecido. Una vez más, es hecho por fe. Sin fe es imposible agradarle, pero la fe debe tener como su objeto Así a la es. persona de Cristo y la obra de Cristo. Eso es enseñanza básica fundamental y podemos poner eso a prueba todo y cada día y siempre funcionará para nosotros. Eso es lo único que es aceptable al Señor. Así es. Yo nunca he escuchado a nadie que entre en detalles de la manera como usted lo ha hecho sobre el viejo hombre siendo dominado por la naturaleza pecaminosa y que solamente la cruz es lo que hace la naturaleza pecaminosa realmente que se desconecta en la vida de la persona. Es la única manera. La gente no entiende cómo no ser dominado por la naturaleza pecaminosa. No entienden cómo, el pecado tiene dominio sobre ello. Y eso es lo vital e importante en esta enseñanza, cómo nosotros no somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Sí, amén. La mayoría de la iglesia, Dr. Watts, no entienden lo que es naturaleza Correcto, no pecaminosa. enfatizan ellos que es el versículo 14 de Romanos 6 sobre que el pecado no tiene dominio sobre uno. Uno ni siquiera escucha la enseñanza de la naturaleza pecaminosa. Hay un poco nada más, pero es tan importante en cuanto a cómo no podemos salvarnos a nosotros mismos, no nos podemos santificar a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo caminamos conforme al Espíritu y no cumplimos la satisfacción de la carne? No saben cómo lograrlo y ese es el problema. Ese es el problema. Ellos van de una modalidad, un método tras el otro, que es la estrategia del hombre y eso no funciona. Así es, sí. No funciona. Los agentes del pecado, y le doy ese término yo al verlo, está el mundo, está la carne y está el diablo y la naturaleza pecaminosa. Y yo cuento los cuatro como separados y distintos. Pero lo que uno encontrará si uno busca la escritura es que
El sacrificio de Cristo en el Calvario derrotó el dominio de todo agente del pecado que existe. Así que si queremos vivir libres de los agentes del pecado, no solamente la naturaleza pecaminosa y el pecado interno, pero también sus efectos sobre nuestra carne, el mundo y el diablo, entonces nuestra fe debe ver bien qué es lo que la Biblia dice que Cristo hizo con esos agentes del pecado. Nuestra unión con Él nos ha libertado del dominio. Ahora, lo que también debemos entender es que la libertad del dominio no es libertad de la presencia del pecado. Y eso se hace confuso para la gente a veces, porque dice, bueno, yo pensé que si ponía mi fe en Cristo y la cruz, Mm. no tendría que enfrentarme al enemigo más. No, aún tiene que lidiar con la amenaza de la naturaleza pecaminosa, la amenaza de la carne, la amenaza del mundo y la amenaza del diablo. Eso fue lo que se cubrió el domingo en la noche Correcto. y eso es vital. Y eso es lo que tratamos, y no estamos haciendo muy bien, pero es lo que tratamos de enfatizar, lo que se cubrió el domingo en la noche sobre vivir en la presencia del pecado. Eso es lo que falta y hay tanta enseñanza sobre la santificación. Bueno, el problema siempre va a ser cómo tratamos con los mandamientos. Aún bajo la gracia, hermano Swagger, y por supuesto el título de este capítulo, el encabezado que usted le ha dado es mandamientos. Eso de hecho es con lo que estamos tratando. Y hay bastante de ellos para los próximos 8 o 9 versículos. Pero el punto es que es ese versículo para mí en Romanos capítulo 8, versículo 13, tal vez 12, pero dice que si nosotros a través del Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, viviremos. Ahora, no estamos diciendo que no hay algunas cosas que no debemos estar haciendo, eso es claro desde el texto, sino cómo lo logramos. Y Pablo dice que hay cosas que debemos y no debemos estar haciendo, pero es cómo lo logramos. Si nosotros estamos dependiendo del Espíritu para obrar o no, porque en Romanos 8 una vez más dice el que si nosotros a través del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, hay cosas en nuestra carne que tienen que ser puestas a muerte, y eso es lo que Pablo está diciendo, pero no se puede poner a muerte. Hay esas ramas trepadoras de la caída que permanecen aún conociendo la verdad del Evangelio, pero no podemos. Es como tratamos con el tema del mandamiento, porque lo dijimos antes, el peligro es que nosotros hacemos con el Nuevo Testamento lo que Pablo hizo con el Antiguo. Lo Sí. convertimos en un libro de reglas. Y así es como nosotros nos conectamos una vez más con la carne y la naturaleza pecaminosa comienza a revivir y a dominar nuestra vida. Así que es muy importante cómo tratamos con el tema de los mandamientos, lo que hacemos y no hacemos. Eso, su espíritu, es lo que dijiste que instiga las reglas, porque eso es todo lo que sabemos O hacer. fuerza de voluntad. Es lo que Sí. se está diciendo, ¿no? Joseph mencionó al Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos que el Espíritu Santo, cómo nos posicionamos de una manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida para poder cumplir esos mandamientos? Eso es verdadera fe y gracia, Así ¿no? es. La actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente y gracia son expresiones sinónimas para mí. Cuando Pablo está haciendo y creyendo para que la gracia sea expresada al cristiano individual, es la obra del Espíritu de Dios, que es un aspecto de la gracia de Dios hacia la humanidad, pero solo funciona cuando nuestra fe está centrada en nuestro fundamento y lo que Cristo ha hecho. Es un insulto a Dios el pensar, como Joseph ha dicho, que tenemos o manejamos toda nuestra propia fuerza y poder, reconocemos que nosotros mismos no podemos y nos humillamos y dependemos de la fe en lo que Cristo ha hecho y el Espíritu Santo y luego podemos hacer la obra en nosotros y literalmente una vez más, entonces hay un intercambio, hay un cambio de mi vida por la de Él. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. ¿Cómo permito que Cristo viva en mí? Solo mientras vivo por la fe y la gracia de Dios Correcto. expresada por el Espíritu, Entonces, ¿no? eso es algo legal. Ese es un tema legal que si nosotros ponemos nuestra fe
y la tenemos exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Nosotros no Vamos a hacer esta pregunta. ¿Fe en en la qué? cruz, y si no lo hacemos, el Espíritu Santo no operará ni fluirá a través de nuestras vidas de la manera como Él desea hacerlo y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Y esa es Cristo. una ley. Él no opera fuera de esos parámetros. Y es la razón por la cual nuestra fe, como Lauren lo acaba de mencionar, debe de estar en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Allí es donde debe de estar y lo que usted dijo también realmente es importante. Eso elimina todo lo demás. Escuché a alguien decir una vez que Dios nunca da mandamientos, que Él no da la habilidad de obrarlas, de cumplirlas. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Bueno, volviendo a esto, mi yugo es fácil Sí, y así ligera es. mi carga. Sí, amén. Y no es difícil en lo absoluto el hacer lo que Él quiere que hagamos. Así es. Y en nuestra Así es. actitud de cabezaduras, tratamos de hacerlo nosotros mismos y eso no Es la funciona. muerte del nuevo hombre que papá estaba predicando el domingo. Esa es la terquedad. Finalmente llego al punto de que realmente somos un hombre. Bueno, puede culpar a Mm. Cristo por eso, porque Él dice que nos debemos llegar a nosotros diariamente y tomar la cruz. Es un sometimiento diario a la cruz, no solamente una vez y para siempre, sino diariamente, por decirlo así. Y Y esa eso es, es la pelea de fe. No es pelear para obrar algo, es pelear para creer en algo. Pelear para creer y despojarnos de este algo en mí que quiere expresar cuán maravilloso soy yo al obrarlo yo mismo. Y en vez de eso, ceder y someterme y postrarme a lo que Cristo ha hecho. Esa es la idea. no me parece que es difícil en lo absoluto. Creo que es el hombre siendo No es cabezadura. difícil, no es difícil en el sentido de, miren, es difícil rendirnos a veces. Y como lo expresé el domingo por la noche, la muerte es algo que cuando nosotros nos acostumbramos a ello, es más fácil aceptarlo y encontramos el beneficio. Y algunos de nosotros hemos vivido lo suficiente para saber que es absolutamente desesperante si lo intentamos. Es una lucha. Pablo le llama la Sí, lucha, ¿no? La batalla, la buena así batalla de la es, fe, porque podemos ganar esa batalla porque Cristo ya la ganó. correcto. Y eso sí hace que nosotros entremos a ese sentido hermoso del reposo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga, pero la decisión de llegar ahí es lo que Satanás pelea y lo que la carne pelea. Allí entra la fuerza de voluntad. Sí, Todo aquel que quiera, dice la palabra, puede venir si usted quiere seguirle. Tiene ese querer, es una decisión personal. Dios, yo voy a avanzar en tu camino y yo tomo la cruz diariamente y te sigo a ti. pelear para rendirse. Así es, eso Sí, es. esa es la pelea. Cuando dijo en Hebreos, por lo tanto, Así busquen es. entrar ¿No en suena eso como una contradicción? Suena como Trabajar y obrar. contradicción, Sí, sí. realmente significa abrazarlo, aceptarlo, correr hacia él y agarrarlos firmemente. Yo estoy peleando día y noche desde que encontré este estrecho camino y la mano de Dios en toda mi vida la veo. Y la razón de mi alegría, la razón es esta, que el Consolador está conmigo. Nosotros a veces pienso que lo hacemos más difícil de lo que realmente debe de ser. Y, y es algo simple. El Señor lo hizo simple. Así es. Pablo lo le llamó. llamó la simpleza en Cristo. Así Y es. eso es. Así es. Él dijo, si ustedes salen fuera de eso, están buscando, mirando otro Jesús, con otro evangelio y otro espíritu. Y nosotros somos los que tratamos de usar diferentes utensilios al que Y debemos. es una pérdida garantizada. Es una garantía fallar. Sí, Así es. sí. Es una Garantizado entidad. que fallará, así es. Así es. Y la cruz garantiza el éxito. Probamos, ponemos a prueba lo que es aceptable al Señor.
y encontramos que sí es verdad, y que sí es beneficioso, y que sí hace lo que Dios dice que debe hacerse. Cada vez, no algunas veces, cada vez va a Va a funcionar. funcionar cada vez. Por eso es que Pablo dijo que yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque jamás falla. Usted llega al Evangelio de Dios y usted pone su fe en Cristo para la salvación y mantiene su fe en Cristo y el crucificado para el crecimiento, jamás fallará. Probando lo que es aceptable al Señor. Adelante, Dave, el versículo 11, por favor. Bueno, hermano, disculpe, pero tengo que decirle que tenemos que irnos a la pausa. Tal Oh, vez sí, antes de seguir. llegó el momento. Me tenías que decir hace Estoy una hora tratando atrás. de hacerlo, lo siento. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Bien, como me llamaron a orden hace un momento atrás, empezamos otra vez. Versículo 10 y 11, por favor, Dave. Aprobando lo que es agradable al Señor. Puesto a prueba, la cruz sola resistirá la prueba. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, Las escrituras enseñan la separación, pero no enseña el aislamiento. sino más bien redarguidlas. Hablar con claridad en contra de ellas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas, Jim? Bueno, una vez más sería pecado de cualquier manera, de cualquier forma, comenzando con con el sistema equivocado de crecimiento o de creencia y culminando con la actitud errónea. El fruto de caminar en tinieblas. El fruto de caminar en tinieblas es eso, Sí. porque Pablo exalta a que caminemos como hijos de la luz, ¿no? Correcto. Y él llama a estas obras infructuosas, o como lo otro produce el fruto del Señor. Cuando en las notas enseñamos de la separación, no el aislamiento. Así que el aprender cómo vivir en este mundo, no aislados del mundo, pero separados del mundo y hablando en contra de esas cosas que no son de Dios, es eso lo que el versículo es. Me gusta lo que dijo usted de separación, pero no aislación, porque mucha gente le gusta la idea de aislarse, de vivir separados en una comuna, en una cueva, pero no, nosotros tenemos que caminar diariamente en medio del mundo y ser sal y luz en el mundo. Tenemos que aprender a vivir para Dios y vencer todas esas cosas que el hermano Larson resaltó, el mundo, la carne y el diablo y la naturaleza pecaminosa, ¿no? Creo que es importante, pues, mencionar eso, que no nos estamos aislando, sino que estamos separados de esas La cosas. Biblia no enseña eso. No. Y a lo largo de los tiempos habrían personas que querrían formar estas sociedades perfectas o estas comunas donde quieren estar separados. Y usted tiene que vivir en este mundo, pero este mundo no es nuestra casa. Tenemos que aprender a vivir para Dios diariamente. Cada día hay personas en nuestras iglesias que están enfrentando tantas cosas infructuosas en sus vidas que son lanzados a ellos tantas veces y tenemos que aprender a vivir para Dios en toda circunstancia, ¿no? En Illinois fue una Sí, así ciudad es. donde se trató, ¿no? Sí. Dowie fue el fundador de Sion, Illinois, y él iba a tener una utopía cristiana. Era la idea de Dowie. Obviamente, eso no salió muy bien. De hecho, existe todavía ese lugar. Muchas cosas allí sucedieron que no eran buenas, pero ese es un ejemplo de uno de esos lugares donde iban a formar una sociedad perfecta y estarían separados del mundo, pero eso no es lo que el apóstol Pablo está enseñándonos.
de ninguna manera. Y realmente pensaríamos que esta gente que entraron en esa situación en aquellos años, que deberían de haber sabido lo correcto bíblicamente y espiritualmente. Sí, así John es. Dowie era un hombre muy carismático, un orador muy bueno, era un hombre que Dios lo usaba mucho. Realmente, antes de que él se fue por el camino equivocado, hubo corrupción. Era un hombre que Dios usaba en sanidad de una manera sobrenatural, pero hay mucha historia allí que realmente no es buena, y realmente cayeron bajo su influencia la gente. Él era un orador persuasivo. ¿Lo convirtieron como en un culto o qué En pasó? cierta manera, realmente su grupo tal vez no empezaron de esa manera, empezaron, vamos a decir que bien, pero querían exaltarlo a él por encima de Jesús. Así que podríamos calificarlo como una secta, pero desafortunadamente cuando tenían buenas intenciones, eventualmente comenzaron a exaltarlo a él por encima de Jesús y Sí, había generalmente eso mucha es como funciona. corrupción. Sí, comienza muchas veces, comienza bien, correctamente. Hubo un tren que si el tren pasaba por la ciudad de ellos y sonaba la bocina, le multaban Wow, $100. wow, sí. Era algo absurdo. Habían cosas así. Y, y él pondría, él se pondría esas vestiduras sacerdotales con todo lo que está descrito en el Antiguo Testamento y se describía a sí mismo, o comenzó a describirse a sí mismo como un sumo sacerdote de diferentes cosas, fuera de una locura, se hizo más prevalente. Mucho de lo que tenía que ver con el movimiento de santidad desde los 1850 hasta los 1900 comenzó con un gran deseo de santidad, que es correcto, Sí, es justo. Sin embargo, cuando nosotros lo buscamos de una manera incorrecta, termina mal. así Y es. eso es lo que no debemos hacer. Ujú. Podemos tratar de lograr algo fuera de la provisión de Dios, jamás funciona. Y una vez más, los 1850 estaban llenos de esto. Estaba escuchando yo a Vincent Silent en un movimiento de santidad pentecostal. Realmente fue el mismo movimiento de santidad antes del Pentecostés, pero realmente había una sociedad que comenzó a creer que la gente era perfecta, pero para probar que uno era perfecto, uno era puesto en la misma cama con una mujer que no era su esposa y usted debía probar que era perfecto. ¿En serio? Eso era parte de su prueba. Y bueno, Habían no algunos siempre va a imperfectos. funcionar, no, lo demás es historia. Y la población creció, sí. Entonces, todo el proceso de esto es que podemos comenzar mal, pero si es en la carne, hermano Swagger, siempre va a terminar dañándonos y en vez de producir Así luz, es. producir las obras infructuosas de la carne, lo No es lo produce. que sucede cuando no tiene la cruz como su fundamento. Usted toma una verdad Sí, bíblica y la manipula y la pone tras la carne, así trata de es. seguirla tras la carne y creo que es lo que vemos aquí. Vemos muchos movimientos así. El movimiento del reino ahora, realmente hay un reino valioso que Dios establece ahora, y siendo establecido en nuestros corazones, pero realmente no es nosotros tomar control del ámbito político, el ambiente social externamente. Así que es una verdad bíblica que Dios trata de traer al cuerpo de Cristo, pero cuando no tiene el fundamento correcto, Correcto. realmente lo lleva a lo natural. Cada vez que se eleva al hombre por encima de la palabra de Dios, estos personajes de la historia como John G. Lake, William Branham, Alexander Dowie y aún más allá, a los tiempos más modernos, la gente comienza a poner su fe en ese predicador, poner su fe en ese predicador y ahí es donde caen en error. Su fe no puede estar en la sabiduría del hombre. El Señor nos dio apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas como dones y regalos para la iglesia, pero no debemos exaltar a esa gente. Ellos nos bendicen, nos enseñan, nos disipulan, les amamos, aprendemos de ellos, pero cuando comenzamos a poner nuestra fe en ese maestro, en ese individuo, en esa persona, es cuando vamos a caer en el error.
Pablo tuvo cuidado en no permitir que las personas le mirasen Sí. a él en un nivel ¿Se podrían mayor imaginar de lo ustedes que estar era. debajo de las enseñanzas de Pablo, aprendiendo este nuevo pacto y pensar, wow, este tipo es, bueno, sería fácil en este momento querer exaltarlo y querer adorarlo, pero él dijo, no, no soy yo, se trata de Cristo. Sí, Pablo diría algo en 1 Corintios 3 que realmente es algo maravilloso. Dice, ¿quiénes somos nosotros si no solamente hombres que tenemos que creer? Y esa es la base de todos los dones. ¿Quiénes sí. somos? Hombres por los que tú has sangrado. Nuestra meta es ayudar a la gente a creer por lo que Dios ha provisto en Cristo por nosotros. Y ese es el propósito que tenemos, ¿no? Y la carnalidad, de acuerdo al apóstol Pablo, es evidenciada cuando la gente cambia el blanco de su fe de Cristo y lo que él ha hecho a un hombre, lo que él ha hecho. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Entonces nuestro propósito es apuntar a la gente a él, no a nosotros. Nosotros ayudamos a la gente a creer. Sí. Pero lo que vemos es que mucha gente desea edificarse a sí mismo, edificar su propio reino. Y hay muchas personas, iglesias modernas que quieren ser Así es. estrellas de rock hoy en día. Sé que Uno usted se ríe hoy pero en es día, pero es verdad. una realidad. Sí, es Quieren ser exactamente lo que es. famosos. Sí. El momento en el que nos comprometemos, perdemos la habilidad de alcanzar a los perdidos. Y la iglesia ha creído la mentira de que mientras más nos acercamos al mundo, ganaremos más del mundo y simplemente no funciona y jamás funcionará a nivel individual. El mundo está esperando que nosotros nos metamos, que nos comprometamos porque les da a ellos la justificación por las cosas que ellos hacen. Y yo tuve un maestro en el instituto, él estaba diciendo que, y sé que habla de reprobar con nuestras palabras, pero nosotros reprobamos al ser la luz. Nosotros reprendemos no solamente por lo que decimos, sino que lo hacemos más y dirigimos a Cristo Así por lo que es. vivimos. Una vez más, caminamos en el amor. El amor verdadero no acepta el pecado. El verdadero amor reprueba y condena el pecado. Y nosotros vamos a alcanzar a más gente separándonos que aceptando estas obras infructuosas de las tinieblas. Eso verdaderamente es la manera de cómo caracterizar las obras de las tinieblas. No nos llevarán a nada. Charles Spurgeon dijo en el primer salmo dijo que son como la paja que el viento se lleva y lo describe como un peso que cae detrás de un barco. De repente se disipa en el agua al seguir avanzando y dice que eso es como la vida del impío. Aquí está un momento y se va el siguiente. ¿Y para qué? Es infructuoso. Y así que nosotros no podemos comprar. Él dijo, no os engañéis. Y eso es lo que realmente nos enseña esta situación. Habiendo dicho esto, el movimiento de santidad tenía la razón. El Espíritu Santo era el que estaba detrás y siempre está detrás de la separación. Y Él está santificándonos y nos ha santificado. Y ese testimonio alcanzará a más gente para Cristo que esta idea que si nos convertimos en el mundo, ganaremos al mundo. Eso nunca funcionará. Cuando leemos el latir de Wesley y vemos donde él y sus hermanos empezaron en Oxford, donde se llamó el grupo de santidad, alguien dice que lo que él dio al movimiento de santidad era que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ellos estaban en lo correcto inicialmente y leemos a Wesley cuando diseñó esta doctrina de la santificación que nace en el movimiento de Wesley, tenían la idea correcta. Nosotros debemos de estar separados y santificados. La santidad debe de ser algo que se exhibe en nuestras vidas. No me Así es. parece que Wesley enseñó la santificación en la conversión, ¿no? Correcto. Lo trajo una segunda conversión, pero sí lo hizo y los discípulos de Wesley, John Fletcher, el teólogo del movimiento, ah, lo puso donde no, pero en su última tesis antes de morir, creo que a finales de los 1700, él escribió una tesis en su idea de santificación. Y su idea fue que cuando uno verdaderamente entiende y experimenta lo que Dios tiene para uno mismo, entonces el amor va a ser el resultado primordial y lo vemos eso en el Evangelio o en el apóstol Juan, que los hijitos amados unos a nosotros.
grandes hombres que tienen un deseo de santidad, simplemente que tenemos que hacerlo de la manera correcta. Esa gran palanca que Satanás utiliza es un gran deseo que es puesto a nosotros por Dios para poder lograrlo de la manera incorrecta. Y es la palanca Así es. que el diablo utiliza. Venimos a ser santos por lo que hacemos. Así es. Y eso no Así es es. verdad. Somos santos por cómo nos consagramos. Y ese es el Exactamente. plan de Dios de consagración, ¿no? Y lo que hacemos Fluye de de ahí. ello. Y ciertamente debe fluir de ahí. Ese es el mayor obstáculo, creo que muchos de nosotros enfrentamos, ¿no? El desaprender lo que nos han enseñado y tenemos que vencer previa enseñanza que se nos enseñó y esa atmósfera, realmente hay muchos pastores que enfatizan la santidad, pero lo hacen de la manera equivocada y ponen esa santidad y santificación, el bautismo con el Espíritu Santo, en lugar de enfatizar la cruz. Yo creo que pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero estaban fallando porque no tenían el blanco correcto de la fe. Y realmente, y nuestra santidad, ¿Cuál fue el objeto de fe? el blanco de la fe era el bautismo con el Espíritu Santo. Eso, el ser bautizado y hablar en lenguas, eso es lo que me va a dar a mí victoria sobre el pecado. Creo que tiene razón. Y vida y vivir. Yes. Entonces, obviamente queremos enfatizar el bautismo con el Espíritu Santo, lo queremos en el lugar correcto, con la función correcta, y realmente eso es lo que, donde nos hemos equivocado en la iglesia hoy en día, ¿no? Se nos terminó el tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Creo que el material que hemos cubierto, realmente habrá un entendimiento en ello que nos ayudará a acercarnos más al Señor. Y realmente, gracias por estar con nosotros. Cuéntenle a otros sobre la cadena como muchos lo hacen y estamos agradecidos por hacer ello. Dios les bendiga y que tengan un gran día. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.